Bien, el Ministerio de Ciencia está liderando lo que ha sido una verdadera innovación incluso para su propio quehacer. Se trata de la presentación de lo que será el Instituto Tecnológico de Investigación Público para la Convivencia y la Sostenibilidad Social. Y usted me va a decir, bueno, pero ¿en qué eso me afecta a mí? Se lo preguntamos pues a nuestra siguiente entrevistada, Carolina Gainza, subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Subsecretaria, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola Mirna, un gusto estar conversando con ustedes. Gracias. Subsecretaria, eso quería partir preguntándole, porque uno dice digamos, que se cree este instituto, ¿no? Que tiene un montón de características. ¿Qué efectos tiene, ¿no? En el bienestar de las personas finalmente? Bueno, tiene todo que ver. Y dando ejemplos bien concretos. Hoy día Ya, tenemos un desafío en materia de seguridad, ¿cierto? Por dar un ejemplo, tenemos un desafío en ya, materia de seguridad. Y una de las cuestiones fundamentales para poder tener entornos más seguros, ciudades más seguras y que la gente se sienta segura, es fortalecer la cohesión social, es decir, fortalecer el tejido social, que nos encontremos más, toda la política que tiene que ver con recuperar los espacios públicos, pero también cómo nosotros sentimos que podemos trabajar en colectivo, ir hacia una sociedad que sea menos individualista y que piense más en colectivo y de manera más colaborativa. Para eso es la cohesión, para eso fomentamos la cohesión y la convivencia social. Por lo tanto, lo que hace este instituto público del Estado en materia de convivencia y sostenibilidad social, así se llama, es justamente trabajar en políticas públicas orientadas a fortalecer estos ámbitos que son tan importantes, por ejemplo, para el tema de la seguridad, pero también son importantes para otros desafíos país que tenemos. Por ejemplo, el cambio climático, cómo podemos actuar en conjunto para preservar y para cuidar nuestro planeta, nuestra biodiversidad, ¿ya? Por darte dos ejemplos concretos de seguridad y el tema del cambio climático. Entonces, ya. ¿Y quién es? Solamente sí, subsecretaria, permítame interrumpirla. Entonces, este instituto, digamos, desarrolla investigación, obviamente, entre otros asuntos. ¿Y aquí tienen un rol las universidades que jugar? todo el rato, porque los institutos públicos del Estado, que hay varios, por dar algún ejemplo, está Cernagiomín, está el Instituto de Salud Pública, y este es el primero que está orientado a funcionar como plataforma que vincula la investigación que se hace en las universidades, desde las ciencias sociales, las humanidades y la investigación en arte, en materia de convivencia y sostenibilidad social, con la política pública. Los institutos públicos tienen esa función de articular la academia y las necesidades que tiene el Estado en materia de políticas públicas en distintos ámbitos. En este ámbito, nosotros como gobierno hemos identificado que la cohesión social y la convivencia social se han transformado en un problema público que necesitamos abordar desde la política pública para poder, por ejemplo, tomar mejores medidas y mejores decisiones en materia de seguridad. Entonces, lo que hace la investigación a través de estos institutos es tener Ujú. políticas públicas basadas en evidencia. Es decir, que no se hace una política pública basada en las nociones que alguien tiene, sino que la política pública está basada en la evidencia que entrega la investigación en esta materia. Ese es el rol de este Ya, instituto. perfecto. Pero, por ejemplo, usted lo decía al comienzo, un ejemplo, seguridad pública. ¿Qué duda cabe que el tema de la seguridad es el tema más importante para las personas por razones evidentes? ¿De qué manera un instituto como este puede aportar en tener mayor, es decir, en enfrentar, mejor dicho, de mejor manera una política tan relevante como la seguridad pública? Bueno, por ejemplo, fomentando la participación en los barrios. Con una política que puede venir desde un ministerio hasta un gobierno regional o una alcaldía, ¿ya? Como podemos ir trabajando en distintos ámbitos. Desde la política pública, justamente lo que te decía, fomentar la participación, fomentar el encuentro en los espacios públicos, cuidar los espacios públicos con la participación de la ciudadanía, fomentar que el tejido social se fortalezca, es decir, que tengamos más actividades o acciones que puedan generar este sentido de pertenencia al barrio, a la comuna,
también a la relación que tenemos con las instituciones, que hoy día es tan importante la confianza, recuperar la confianza en las instituciones. Y eso también se hace a través del fortalecimiento de la convivencia social. Y esto con miras a que esto sea sostenible socialmente. ¿Qué significa eso? Que podamos mantener esta cohesión, convivencia en el tiempo. Que no sea solo para algo acotado, sino que sea para, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un programa, por darte un ejemplo concreto, antidrogas en la sociedad, eso permite, ¿cierto?, hacer partícipes, involucrar en actividades a la población, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las jóvenes, que tienen que ver con actividades culturales, con políticas que tienen que ver también con la ciencia, porque la ciencia también puede generar cohesión social, como lo vimos en nuestro último Festival de la Ciencia. Entonces, la idea es poder avanzar a una sociedad que sea más sostenible en lo social, con mejores niveles de convivencia, con mejores niveles de cohesión, y eso impacta cuando nos sentimos parte de algo, como personas, como ciudadanos y ciudadanas, eso impacta en nuestro bienestar, en nuestra calidad de vida. Perfecto. Conversamos a esta hora con la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Gainza. Subsecretaria, quiero llevarle al tema de lo que se está discutiendo respecto a la ley de presupuesto y, por cierto, la partida para la ley de presupuesto 2025 para la ciencia, para el ministerio. Y entre las novedades leía que se va a crear un fondo, o se plantea un fondo de financiamiento estructural para I+D+I. A ver, ayúdenos a entender, ¿qué significa I+D+I y por qué es importante? Bueno, I+D+I es investigación, desarrollo e innovación. Y hoy día hay un consenso, de hecho vengo de una cumbre que se realizó en España, también organizada por la Secretaría General Iberoamericana, que se ocupa de temas de educación superior y de ciencia y tecnología, donde hay consenso hoy día que la ciencia, la tecnología, la innovación son fundamentales para el desarrollo de los países, para el desarrollo tanto económico, social y cultural. Cuando nosotros tenemos una mejor ciencia, tecnología, conocimiento, innovación, tenemos personas más conscientes de su entorno, pensamiento crítico, podemos avanzar en una transformación de la matriz productiva, que es lo que hemos estado trabajando también en el gobierno. Entonces, esto es muy relevante en materia de desarrollo. Por eso la I+D+I es relevante para que las sociedades tengan un desarrollo armónico e integral en lo económico, en lo social y en lo cultural. Por lo tanto, hoy día tenemos un financiamiento que nos permite avanzar en el fortalecimiento de la investigación en términos estructurales. ¿Y eso qué significa? Un fondo que permite que las universidades puedan desarrollar mejor investigación a través de contar con mejor equipamiento, de contar con mejores condiciones y capacidades para generar investigación. Y este fondo tiene dos líneas. Tiene un fondo para la investigación a nivel de los territorios, es decir, fortalecer las universidades en las regiones que más lo requieren. Generar capacidades en estas universidades también, que es fundamental, y orientado a los temas, desafíos que son importantes y principales para las distintas regiones, que son muy diversos. Y el otro fondo, que es el Fondo de Investigación de Frontera, está orientado a aquellas universidades que tienen 6 o 7 años de acreditación y que por lo tanto nos permiten, con las capacidades que tienen, empujar las fronteras del conocimiento. ¿Qué duda cabe que hoy día necesitamos explorar, por ejemplo, investigación en astronomía, investigación en todo lo que tiene que ver con la revolución tecnológica y la inteligencia artificial? Necesitamos más capacidades en materia de investigación de litio, de hidrógeno verde, de energías renovables también. Entonces, esas son las dos líneas que va a tener este fondo, pensado a 10 años, por eso es estructural, porque no un poco, bastante, de la lógica de los concursos orientados a proyectos individuales, que es como principalmente se financiaba la investigación en Chile hasta ahora. Claro, ahora, subsecretaria, decía el exministro de Ciencias, Andrés Koop, que el presupuesto de ciencia debe aumentar, pero que no hay que obsesionarse con que sea finalmente el 1% del PIB, porque llegar a esa cifra puede demorar décadas. ¿Cómo lo ve usted?
Yo creo que no tenemos que perder de vista el horizonte que es llegar al 1% del PIB. Los países desarrollados, cuando nosotros miramos las cifras de la OCDE, o sea, la mayoría de los países latinoamericanos están muy por debajo de esas cifras en inversión en I+D+I en respecto al Producto Interno Bruto. ¿Ya? La Ya. mayoría de los países está en el 0,3, 0,5, etc. Y siendo que países como, no sé, pues como Corea del Sur están invirtiendo el 2% de su Producto Interno Bruto. ¿Ya? Entonces, si bien este es un camino largo, no es algo que se puede realizar en 1 o 2 gobiernos, sí es algo en lo que tenemos que avanzar. Y por lo tanto, este fondo estructural nos permite avanzar hacia allá. Es una inversión pensada en alrededor de 700.000 millones de pesos en 10 años, que junto con otras iniciativas en las cuales hemos ido avanzando, nos permiten quizás pensar que ese 1% no está tan lejano. ¿Ya? De acuerdo a los cálculos que nosotros hemos hecho, así como vamos, podríamos llegar en una década a eso. Eso se ve muy lejano, pero la verdad es que no lo es tanto. Es más o menos el camino que han seguido los países que hoy día están en el 1 o en el 2%. Pero lo que sí creo que es relevante es que ese trabajo por una mayor inversión en ciencia tiene que ir acompañada de un proyecto respecto a qué es lo que queremos hacer con la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación en nuestro país. Y creo que hoy día este gobierno, este ministerio, ha planteado una hoja de ruta clara, donde está este financiamiento de las universidades con estas dos líneas, están las becas de posgrado, están los proyectos que ya existen, está todo esto con una perspectiva de desarrollo territorial y con perspectiva de género también, y con una mirada interdisciplinar. ¿Y qué significa esto? Que cuando nosotros pensamos en el aporte de la investigación al desarrollo, estamos pensando en el aporte que hacen todas las áreas del conocimiento, desde las ciencias naturales hasta las humanidades. Claro, por último, subsecretaria, conversábamos hace unos días con un experto en inteligencia artificial que nos decía, claro, Chile tiene el liderazgo en América Latina respecto de la inteligencia artificial, pero todavía nos falta bastante para alcanzar los niveles del hemisferio norte, de los países desarrollados. ¿Dónde está, diría usted, la principal traba para poder seguir avanzando, subsecretaria? Yo soy de la idea de que en esta revolución tecnológica nosotros tenemos una oportunidad como país y como región también latinoamericana y del Caribe de trazar nuestro propio camino hacia el desarrollo, que ha sido un anhelo que se ha pensado y ha sido muy discutido durante todo el siglo XX, ¿ya? Y hoy día tenemos esa oportunidad. Y tenemos que entender que las condiciones de los países europeos o del norte son muy distintas a las condiciones de nuestros países y a las capacidades que tenemos. Por lo tanto, hoy día una de las líneas fuertes que hemos trazado en materia de estrategia en inteligencia artificial es la construcción de marcos éticos que nos permitan que cuando nosotros introducimos la inteligencia artificial en nuestros países, cuando desarrollamos inteligencia artificial, esta tenga marcos éticos claros, principios claros respecto a que esta inteligencia artificial está orientada hacia el bien común, que no va a reproducir sesgos y que es algo en lo cual la Unión Europea también está avanzando. Entonces, esa es una perspectiva bien clara respecto a cómo nosotros miramos como país el desarrollo de la inteligencia artificial y que ha permeado a los países de Latinoamérica y el Caribe. Y eso lo hemos visto tanto en la cumbre de inteligencia artificial que se organizó y que se realizó en Chile el año pasado en octubre, como la que hace 2 semanas se realizó en Uruguay. Como la segunda cumbre de ética para la inteligencia artificial acá en América Latina y el Caribe. Hoy día Chile efectivamente a nivel regional es puntero en esta materia, no solo por esta perspectiva que se ha logrado instalar respecto al desarrollo de la inteligencia artificial, sino que también por el tema regulatorio. Nosotros hoy día tenemos un proyecto de inteligencia artificial que se está discutiendo en el Congreso de la Nación. Tenemos el primer doctorado en inteligencia artificial en la región del Biobío. Se están desarrollando una serie de acciones en materia de inteligencia artificial con las empresas de base científico-tecnológica y tenemos la Política Nacional de Inteligencia Artificial actualizada que está en sus últimos trámites para
para poder salir de Contraloría. Entonces, y un plan de acción también que involucra a distintos sectores, un trabajo con el Ministerio del Trabajo, valga la redundancia, en materia de generar capacitaciones para los funcionarios públicos en materia de datos, de inteligencia artificial, entre otros. Entonces, hay una estrategia bastante integral que fomenta el desarrollo de la inteligencia artificial, pero que también lo hace desde una perspectiva que se preocupa por el bienestar de la población. Perfecto. Quiero darle las gracias, subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Gainza, por haber estado esta tarde con nosotros aquí en Sin Pretexto. Muchas gracias, Mirna, y un gusto conversar con ustedes en Radio USACH en el programa Sin Pretexto. Muchas gracias. Que tenga buena tarde.